una actividad que tendrán ustedes. Y recordando lo que habíamos visto, es que con el Ordaz tuvimos dos movimientos sociales importantes. Uno al inicio, que fue el de los médicos, de un área que no se esperaba que hubiera movimientos sociales, ya que eran profesionistas, pero bueno, fue lo que ocurrió. Y eso fue al principio. Después hubo un largo periodo de como que estabilidad en el tema social, hasta que en 1968 se dio el movimiento estudiantil. Recordando que la época de los años 60, si ustedes han visto películas de aquellos años, no solo de México, sino de Estados Unidos, que es donde tenemos como que pues mayores referencias, ¿no? De series y películas que hablan de los años 60, como eran, podemos ver la época de los hippies, podemos ver la época de los rockeros, por llamarlo así, y toda esta juventud y todos estos que les llaman los rebeldes, le dicen con causa, porque eran estos jóvenes que no olvidemos que podían votar hasta los 21 años, o sea, hasta los 21 eran ciudadanos. Por lo tanto, ¿qué pasaba con aquellos que tenían entre 18 y 21? Resulta que todavía no eran considerados como adultos, pero por otra parte, pues estaban muy lejos de ser unos niños y adolescentes. Fue por eso que hubo esa falta de identidad para esos jóvenes que pues ya tenían como que, pues algunos ya está casados, ¿no? O sea, ya sobre todo en las afueras de la ciudad, pero también aquí en la Ciudad de México, pues ya a los 18 o 20 años, o sea, ya gente por la época en la que se vivía, que ya tenían muchos compromisos y que aún no eran considerados como adultos, ¿no? Era algo como que incongruente o incoherente para esos años. Así que por eso es que hacían muchas protestas, por eso es que buscaban la ciudadanía, buscaban también la representación de estos jóvenes y culminó con este movimiento del 68 estudiantil en el que se dio esta gran matanza. Entonces, permítanme un momento, voy a presentar. Por favor, si me pueden confirmar si se ve la presentación. Sí, ¿Qué se profesor. ve? Ok, muy bien. Bueno, entonces, sé que han estado viendo otros temas de este periodo, tanto de López Mateos como de Díaz Ordaz, pero bueno, retomando con lo que hemos estado viendo nosotros, nos habíamos quedado en esta parte, en la noche de Tlatelolco, de esta matanza del 2 de octubre, y que bueno, a pesar de lo que se dio ese 2 de octubre, a los 10 días se inauguran los Juegos Olímpicos y bueno, se llevaron a cabo en una especie de aparente estabilidad eh, político-social que vivía el país. Bueno, después de este movimiento del 68 ocurrieron dos fenómenos eh, que cambiaron el rumbo de nuestro país. El primero, los voy a poner al revés, el primero fue el 17 de diciembre de 1969, que se le otorgó la ciudadanía a las personas que cumplían 18 años, justamente lo que estábamos comentando. Así que a partir del 1969 se consideraba que ya eran mayores de edad los que tenían 18 años, cosa que seguimos teniendo hasta la actualidad. Y eso provocó que, bueno, mmm, muchos de los jóvenes que tenían esta falta de identidad, bueno, pues digamos que pareciera que fueron escuchados y fue una medida como para también tratar de tranquilizar a este movimiento social que se había desatado, porque en 1968 el impacto que se dio con la matanza de Tlatelolco, pues fue abrumador. Así que para tratar de apagar un poco estos incendios, pues se dio esta ciudadanía a los 18 años. Y el otro es también muy, muy importante, que fue el 29 de julio de 1970, que se derogó el artículo 145 y el 145 bis del Código Penal Federal. Recordemos claramente que este hablaba de la disolución social y que fue una herramienta que se estuvo utilizando desde Manuel Ávila Camacho para que cualquiera que
alterar el orden prácticamente, tenían el pretexto para poder encarcelarlos. Y pues como también dentro de las demandas del movimiento del 68 estaba este intento de derogar los artículos mencionados, pues se cumplió. Claro que no era la forma de que querían que se lograra, ¿no? Con una matanza, pero bueno, tratando de igual frenar estos incendios, pues ya se concedió esto de la derogación del artículo 145 y el 145 bis. Así que artículos que siguen derogados y que, bueno, ya no existen desde ese entonces. Así que estos dos grandes acontecimientos fueron a causa del movimiento del 68. Y pues están muy reflejados, uno en los jóvenes y el otro en los movimientos sociales, que fue justamente lo que ocurrió en el movimiento estudiantil, ¿no? Un movimiento social de jóvenes. Así que para los movimientos sociales, la derogación del artículo 145 y 145 bis, y para los estudiantes y jóvenes en general, pues que la mayoría de edad llega a los 18 años. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas de esto? Todo bien. Ok. Bueno, y así que si ustedes pueden votar a los 18 años, es gracias a pues, la gente que luchó en los años 60 para que se pudiera lograr. Y por lo que les comento, sigue vigente. Bien, pasando a un tema muy diferente, y es que en cuanto a la política exterior, México estaba pues resaltando desde López Mateos. Internamente fue donde se tuvo este problema, ¿no? El de los dos movimientos sociales, médicos y estudiantes. Pero internacionalmente, recuerden que pues, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol de 1970 y en general la difusión de la cultura mexicana. Aparte de ello, eh, resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, eh, ya vimos en clases anteriores cómo llegó la conclusión, ¿no? Que por una parte a los alemanes los invadieron los de la Unión Soviética y los aliados y tomaron Berlín. En el caso de Japón, por una parte, la parte norte de Japón fueron atacados por la Unión Soviética y ya casi los hacían rendir, y por la parte sur llegaron Estados Unidos con dos bombas nucleares. Así que esta destrucción con estas armas de alto alcance pues generaron una especie de miedo en todo el mundo. Y recuerden, como se lo he estado mencionando, ¿no? Trasfondo de esto tenemos la tensión de lo que es la Guerra Fría. En cualquier momento se puede dar un enfrentamiento bélico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y conociendo que ahora ya pueden hacer armamentos de destrucción masiva, como son las bombas nucleares, entonces el miedo se empezó a generalizar. Así que para tratar de evitar eso, eh, se impulsó un tratado en el cual eh, la tecnología nuclear no iba a ser utilizada para generación de armas en el caso de América Latina. Eh, Así que este tratado, quiero aclarar mucho que es solamente en América Latina. América Latina es quien es el grupo que se reúne para poder evitar que la tecnología nuclear sea utilizada para armamento entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Fue un acuerdo diplomático en el cual se buscaba que la zona, o sea, América Latina, estuviera libre de armas nucleares y que pues con eso pues se bajara la tensión de lo que era la Guerra Fría. Lo relevante y lo gran importante de México fue que fue promovido, aunque no exclusivamente, por Alfonso García Robles. Alfonso García Robles, que en el 82 le dieron el premio Nobel compartido, porque les comento que no fue exclusivo, el premio Nobel de la Paz por haber impulsado este tratado de no proliferación de armas de destrucción masiva con tecnología nuclear. Como fue el que lo promovió y como fue la sede aquí en México para llevarlo a cabo en Tlatelolco, entonces por eso se llaman así, los tratados de Tlatelolco o el tratado de Tlatelolco. Internacionalmente, cuando hablan
de que en América Latina no se pueden hacer armas con tecnología nuclear, se refieren al Tratado de Tlatelolco, ya sea en Argentina, ya sea en Brasil, en Costa Rica, en todos lados, hablan de Tlatelolco por este tratado. Así que indirectamente, pues es una difusión más de la, de la cultura mexicana. Y bueno, con esto, y el tratado sigue vigente, y de hecho, bueno, creo que viene más adelante. Ajá. De hecho, por ejemplo, si México llega a adquirir material nuclear, entonces tiene que reportarlo y tiene que reportarlo ante el organismo internacional que se encarga de ese tema, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Tiene que reportarlo. Hay visitas constantes de este organismo para ver que el material nuclear esté controlado, sepan cuánto material tenemos y en dónde está. Así que hay un estricto control del material nuclear que hay aquí en México. Y bueno, ¿cómo fue la cronología? Porque cuando alguien busca quizá Tratado de Tlatelolco, dicen, bueno, entró en vigor en 1969, pero el proceso no es tan sencillo, no es así como que todos están de acuerdo, sí, y lo firman, ¿no? No, 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 el proceso no es tan sencillo. El proceso comenzó desde que el documento final fue aprobado, eso fue el 12 de febrero de 1967. Ese día fue cuando por fin tuvieron ya el documento completo en el que dijeron, todos los que estamos reunidos de América Latina para llevarlo a cabo, estamos de acuerdo. Eso quiere decir que hubo trabajos desde muchísimo antes para poder llegar a tener el documento. Entonces, el proceso fue un poco largo, de hecho, desde los primeros inicios de este intento, porque si llegara a este acuerdo, fue desde López Mateos, en la parte final de su sexenio, fue que comenzó a proyectarse y que por fin, hasta el 12 de febrero de 1967, están totalmente de acuerdo. Una vez que estuvieron de acuerdo, entonces ya 2 días después, el tratado se abre para que los países que así lo deseen de América Latina lo firmen. Se abrió a la firma en el 67 y una vez que se cumplió con el objetivo de un cierto número de miembros en firmarlo y ratificarlo, entonces sí, el 29 de abril de 1969 entra en vigor de manera oficial este Tratado de Tlatelolco. Y con esto, bueno, pues ya promovió que otras zonas, no nada más la de América Latina, pues también comenzaran a trabajar en ello, ¿no? En que ellos también podrían tener zonas libres de tecnología nuclear para la fabricación de armas destructivas de alto alcance. Y por lo tanto también se consolidó como México como el gran impulsor de la paz a nivel mundial. Y que bueno, les repito, siguen todavía considerando mucho que este tratado sigue siendo muy bueno, es, de cuentas, un tratado que sigue vigente y que se sigue respetando, y que tiene unos orígenes ya desde hace pues prácticamente 60 años, y que le dio ese impulso a que México fuera cabeza de la diplomacia y de la paz a nivel mundial. Una pregunta, Karina, por favor. Ah, sí, bueno, no sé si pasó igual como antes que se equivocó, o sea, si la lámina está equivocada. Es que en la lámina viene que de que entró en vigor, dice que fue el 25 de abril, pero usted dijo que el 29 de abril. Ah, Entonces, perdón, no, 25. ok, gracias. Perdón, ¿eh? Sí, sí, no, gracias, qué bueno, para que quede claro, ajá. Sí, fue el 25 de abril, así como está en la lámina, ajá. La lámina está bien. Yo fui el que lo dijo mal. El 25 de abril de 1969 fue cuando entró en vigor. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, con todo esto, con lo que ya vieron con su profesora, y con lo que hemos estado viendo, tenemos ya la conclusión de lo que fue la cronología del sexenio de Díaz Ordaz. Un- una situación en la que precisamente este es un buen ejemplo de lo que contribuye mucho para ustedes este análisis del México contemporáneo.
cuando los factores, por ejemplo, cuando ustedes tienen un problema y tienen ciertas variables, cuando ustedes las procesan, obtendrán un resultado. Si se les vuelve a dar otro escenario y tiene las mismas variables, lo más probable es que se llegue al mismo resultado. En este caso, en el de Díaz Ordaz y en el de López Mateos también, teníamos un México con una población que estaba muy, eh, ¿cómo decirlo? De mucha protesta. O sea, todo el tema de los trabajadores, por ejemplo, los ferrocarrileros, los petroleros, los maestros, con López Mateos, más los estudiantes y médicos con Díaz Ordaz, hizo que los años 60 fuera un año donde la población era muy conflictiva y teníamos dos presidentes muy represores. ¿Qué pasa si tenemos gobierno represor y sociedad conflictiva? Pues un choque, ¿no? Así que si se vuelve a dar un fenómeno similar donde tengamos una sociedad muy conflictiva y un gobierno represor, pues lo más probable es que se vuelva a dar esta situación, ¿no? Así que en el tema social es donde tenemos muchos problemas o tuvimos muchos problemas como país. Aunque, por otra parte, el tema económico fue exitoso y para ello tuvimos lo que se conoce como el desarrollo estabilizador, que vamos a ver más adelante, que fue un gran crecimiento de la población en cuanto al crecimiento no de gente, sino de sus poder adquisitivo, mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, por supuesto. Todo el tema económico fue un gran éxito macroeconómicamente. Y ahorita vamos a ver cuál es el problema de este modelo. Y que bueno, lo que habíamos platicado, ¿no? El autoritarismo y represión, cuando se juntan, pues los choques que vivimos. Si tenemos un gobierno que es muy condescendiente y una sociedad muy conflictiva, lo que puede pasar, pues es que el gobierno se vea rebasado, ¿no? Que los policías sean agredidos o que las autoridades o las instituciones sean saqueadas y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un gobierno autoritario y una población que no se queja? Pues podemos tener un gobierno que hace lo que quiere, ¿no? O sea, dependiendo de los escenarios y los factores, son las consecuencias que nos pueden dar, ¿no? Ya después ustedes, de manera personal, podrán estar analizando cuál ha sido el gobierno que tenemos en la actualidad, el anterior, qué es lo que se viene, qué tendencias tendremos, cómo estará nuestra sociedad, si tendremos en unos años una sociedad más conflictiva o una más pasiva. Bueno, eso ya les corresponde a ustedes para que ustedes, ya con lo que han estudiado, pues puedan analizar y proyectar y pronosticar lo que pueda venir. Pues las reformas que se lograron, importantes, las que ya vimos hace unas láminas, y que precisamente en el tema económico, como les decía, pues entregaron pues en unas muy buenas condiciones macroeconómicamente hablando. ¿Dudas hasta aquí? Todo No, bien. profe. Bueno, les he dicho que el desarrollo estabilizador fue un gran éxito. ¿Y por qué, si fue un gran éxito en el tema económico, por qué no lo volvemos a aplicar? Pregunta para ustedes. ¿Por qué, si fue un exitazo, por qué no lo volvemos a hacer? ¿Por qué no aplicamos lo mismo? A ver, Diego, por favor. Porque también dependía de factores externos. Entonces, pues tendría que conjugarse como esos factores externos y condiciones sociales, macroeconómicas en los otros países para poder como seguir la fórmula, ¿no? Y también pues para tener como hasta a lo mejor el mismo tipo de población, supongo. Sí, en general, eh, pues como lo dices, ¿no? O sea, no nada más no nada más los temas externos, también los internos. O sea, como mencionas, todos los factores se tendrían que dar igual para que se pueda utilizar. Y es que, eh, pues la población era mucho menor, ¿no? O sea, no es lo mismo aplicar un modelo para
60 millones de personas que para 130 millones de personas que somos ahora, ¿no? No son las mismas condiciones donde estamos en un México que se está industrializando, cuando en la realidad en nuestro país pues ya son otras condiciones y cosas así, ¿no? O sea, sí tendrían que ser, como lo menciona su compañero, factores que empalmen para que se pueda dar. Las condiciones del México actual son muy, muy diferentes y por lo tanto aplicar este modelo ya no sería suficiente. ¿Quién lo impulsó y por qué se llama desarrollo estabilizador? Aquí quiero que quede muy, muy claro y aquí sí anótenlo y ténganlo bien presente, porque el desarrollo estabilizador es un modelo económico que fue impulsado por Antonio Ortiz Mena. Antonio Ortiz Mena, que ya lo habíamos visto, que fue el secretario de Hacienda y Crédito Público durante los dos gobiernos, durante el de Adolfo López Mateos y luego Gustavo Díaz Ordaz lo ratificó. Tenía una estrategia que ahorita la vamos a ver en la siguiente lámina, pero lo que quiero decir es que él fue el que lo impulsó, él fue el que lo implementó, su estrategia es totalmente de él, y una gran ventaja que tuvo Antonio Ortiz Mena con los dos presidentes es que le dieron la libertad de poder dirigir, pues en sí, la economía del país. Ajá. Fue un gobierno, el de López Mateos y el de Gustavo Díaz Ordaz, en el que le permitieron que la estrategia que él utilizara era la o que él planeaba, se utilizara. No es como en otros sexenios que el presidente se quiere meter y dice, no, esta estrategia hay que cambiarla, no voy a seguir tus consejos, secretario de Hacienda y cosas así, ¿no? En este caso sí, y esa libertad hizo que Antonio Ortiz Mena pudiera manejarla a, ¿cómo decirlo? Como a su conveniencia, a su gusto, y que fue un éxito lo que él pronosticó y desarrolló. La, lo que quiero, al punto que quiero llegar es que cuando ustedes buscan desarrollo estabilizador, lo que pueden encontrar es que uno ya se los había comentado, que es lo mismo que el milagro mexicano. Y no, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el milagro mexicano comienza desde 1940 y que se buscaba un crecimiento, o que más bien se logró un crecimiento en muchas áreas, no nada más en lo económico. Hubo mucho crecimiento en la parte social, mucho crecimiento en la parte cultural y mucho crecimiento en muchos temas, no nada más en el económico. El desarrollo estabilizador es un modelo económico. La segunda, que también cuando encuentren el desarrollo estabilizador, van a encontrar a muchos autores que dicen que inició desde Adolfo Ruiz Cortines. Y eso también es falso. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a iniciarlo Ruiz Cortines? ¿Cómo va a ser de Ruiz Cortines si el que lo impulsó y el que lo empezó a hacer fue Antonio Ortiz Mena, que inició hasta el siguiente sexenio? Así que por eso no cuadra que Ruiz Cortines haya sido el iniciador. Y hay otros dos puntos. Por eso vamos acá. Entonces, ¿qué es el desarrollo estabilizador? Un modelo económico que buscaba un alto crecimiento económico y una baja inflación, estabilidad de precios y cuya finalidad última era estimular la inversión productiva y el empleo. Para ello, una estrategia fue mantener la paridad del peso frente al dólar. No es que uno se esfuerce en ello, sino que hace un trabajo para que no vaya a haber una devaluación. Entonces, el dólar, si se acuerdan, en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines hubo una devaluación de 8.50 más o menos, un poquito más, a 12.50, que fue la que comentamos que se hizo el sábado de gloria y bueno, la gran estrategia que se utilizó. Entonces, en el desarrollo estabilizador no hay devaluación. Por lo tanto, también aquí hace más claro que no pudo ser en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, porque en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines sí hubo una devaluación de 8.50 a 12.50. Y la otra, el crecimiento, fue precisamente estabilizador porque fue estable. Hemos tenido crecimientos más grandes, pero temporales, de arriba del 6.5, pero han sido momentáneos, ¿no? Aquí se tuvo un crecimiento promedio de prácticamente 6.5%. Algunos lo llegan a elevar hasta casi 7, pero un crecimiento del 6.5 durante 12 años es una cosa maravillosa, ¿eh? Yo creo que jamás
vamos a poder ver, ¿no? Por las condiciones de inflación y de inflación, perdón, de globalización y de temas externos, ¿no? Pero tener un crecimiento del 6.5 estable es maravilloso. Y una inflación muy baja del 2.5%. Otra de las condiciones que también va a estar muy difícil que podamos mantenerla, o sea, llegar a una inflación del 2.5 es muy difícil, pero mantenerla, pues, sumamente, sumamente complicado. Y bueno, aquí hay algunos puntos que a veces se pueden llegar a encontrar que sirven de referencia para que sea un poquito más sencillo de ubicar eh, estos indicadores económicos. Crecimiento del 6.5, pero algunos dicen que un poco más, entonces le dicen el 6.6, ¿no? 6.6. Y una inflación baja del 2.5. Algunos dicen que hasta llegó a ser menor, por eso le llaman el 2.2. Entonces, para que sea un poco más sencillo de ubicar o de recordar, es el 6.6 y el 2.2. 6.6 de crecimiento, 2.2 de inflación. Aunque bueno, siendo más estrictos, eran como 6.5 y 2.5. Pero bueno, es para que, si les preguntan un día en la calle, para que sea más fácil ubicarlo, el 6.6 y el 2.2. Y el dólar en 12.50 que se mantuvo durante los 12 años del- de lo que Antonio Ortiz Mena fue secretario de Hacienda. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Muy bien. Bueno, entonces, el propósito del desarrollo estabilizador, con los tres indicadores, lo voy a regresar tantito, con los tres indicadores, la verdad es que nos enuncian mucho lo que fue este modelo económico. Entonces, en términos reales, no voy a tener un aumento, sino hasta una baja. Voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que yo gano 100 pesos y con esos 100 pesos me alcanza para comprar 10 productos. Pasado, no sé, 5 años, yo gano 200 pesos. Pero con esos 200 pesos por la inflación, ahora me alcanza para 7 productos. Entonces, ¿realmente tuve un aumento salarial? Bueno, si nos vamos a los números, pareciera que sí, pero en términos reales no, porque aunque me subieron el sueldo al doble por la inflación, porque los precios cada vez están más caros, en realidad alcanza para menos cosas. Entonces, eso no es un aumento real, más bien tuve una baja en el salario en términos reales. Entonces, aquí lo que se pretendió y que se logró es que sí había aumentos salariales reales, o sea que alguien tenía 100 pesos, le alcanzaba para 10 productos. Después de 5 años ganaba 200 pesos y le alcanzaba para 15 productos. Entonces ahí sí está teniendo un mayor salario y le está alcanzando para comprar más cosas. Eso fue una de las estrategias que se trataban de impulsar y que se lograron. Entonces, sí se tenía estas mejoras. Como van habiendo mejoras, fue que hubo mayores exigencias, querían pues ganar más, mejores condiciones y cosas así, y fue que a pesar de estar mejor que antes, pues aún así hubo mucho conflicto social. Y bueno, la última, pues es mantener el tipo de cambio, que fue lo que se logró durante los 12 años, de hecho, pues hasta más, ¿no? Porque con Ruiz Cortines, cuando se devaluó, pues fue ese periodo, más los 12 años de gobierno de López Mateos y Díaz Ordaz juntos, y todavía esa paridad se mantuvo durante varios años más. Lo que les había dicho es que todo esto suena muy bien y suena muy bonito, pero como se les había dicho, macroeconómicamente. Cuando se estudia al país,
vemos estos números tan gigantescos, ¿no? 6.5 de crecimiento, 2.5 de inflación. Sin embargo, el problema es que esto era para, y que se empezó a dar desde Miguel Alemán, el tema de la industrialización del país. Estos números tan grandes que se ven para el nivel país, en realidad no estaban en todas partes, estaba mucho en el tema de la industria y por eso es que muchos se estaban concentrando aquí en la Ciudad de México, porque aquí es donde estaban pues las empresas, las fábricas, los trabajos en general. Y por eso recuerden que se construyeron estas unidades habitacionales para que la gente que venía de otros estados pues tuviera un espacio para quedarse y pues ya no tuvieran que regresar a sus comunidades y pudieran trabajar aquí. Así que pregunta para ustedes, ¿qué le mejorarían entonces al desarrollo estabilizador? Si tiene estos números tan buenos, pero les digo que era macroeconómico, entonces, ¿qué buscarían ustedes? ¿Qué estrategia podrían utilizar? Ideal, ¿eh? O sea, ahorita no necesito que me digan así, no, pues hacer una baja, no, o sea, en general, ¿cómo qué podrían hacer para que este desarrollo estabilizador fuera todavía mejor? Ajá. A ver, primero Daniela, por favor, Daniel Itzel. Sí, buenas noches, profesor. Justo como comentaba mi compañero en el chat, Ujú, descentralizar el crecimiento, ujú, impulsar lo que es el desarrollo tecnológico industrial en alguna otra zona, no sé, en el ujú. Bajío, en el sur, a lo mejor más en el norte, por Baja California, tratar de que toda ese crecimiento se reparta en el resto de la República. Muy bien. Muy bien los dos, porque sí, hablan de ello, ¿no? Si el problema es que está centralizado, entonces la idea es que se pueda ese desarrollo hacer en otras partes. Ajá. A ver, antes de continuar, Karina, por favor. Ah, bueno, aparte de lo que dijeron, pues también seguir apoyando lo rural, ¿no? Porque ya nada más se concentró en lo industrial. Ujú. Sí, exactamente. Entre los tres tenemos una respuesta muy buena. Uno, que no todo esté centralizado. Distribuir la tecnología y el desarrollo en otras zonas. Y la otra es que no se descuiden las otras áreas, las otras actividades. Entonces, lo que creo que estoy entendiendo es que no sea un desarrollo estabilizador, nada más, sino que sea un desarrollo compartido, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, Muy bien. Bueno, lo que sigue es ver cómo se dio este desarrollo estabilizador. Ah, nada más rápidamente antes. Y ya se los había mencionado más o menos como por ahí de la tercera o cuarta semana, que cuando se estudia el México contemporáneo, hay algunos eventos que son como más marcados, como que son los temas eh, eh, ejes del México contemporáneo, como es la guerra cristera y otro muy importante es el desarrollo estabilizador. Por eso es que le estamos dando tanto énfasis a este tema, porque es de mucho estudio. Ya vimos quién lo implementó, cuáles fueron sus alcances, qué fue lo que se logró, pero lo que sigue es que vamos a ver cuáles fueron sus etapas, cómo fue desarrollándose y, aunque ya vamos un poquito adelantados, sus consecuencias. Por eso es que era importante recalcar que el desarrollo estabilizador es de mucho estudio. Y bueno, entonces lo que sigue es ver cómo se llevó a cabo, las consecuencias que se dieron a corto y mediano plazo y lo que los demás pues tendrán que pensar y planear para que no se dé la centralización ni el descuido de las otras áreas. Entonces, muy buenas participaciones. Eh, y si no tienen más dudas, entonces de momento le dejamos aquí para que nos veamos la siguiente clase. Deja de compartir.
Gracias, tenga buena noche. Sí, muchas gracias a ustedes. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Bonita noche. Gracias.